Ya comenzó, hoy día está en forma. Hoy día está en forma. Bien, buenos días a todos. Entonces comenzamos donde nos quedamos la semana pasada, que es respecto de la demanda en sí misma considerada. En realidad habría que cambiarle nombre, ¿no?, al escrito inicial, ¿no? El escrito inicial que contiene el acto de apersonamiento del demandante. La demanda en sí misma considerada como acto de postulación de tutela y de apertura del proceso con ese objeto, y el acto de ofrecimiento de medios de prueba. Tres, mínimo, esos tres conforme al 424. Y decíamos que se le podrían agregar otras cláusulas, ¿no? Otras que serían otras actuaciones, otros actos. Entre ellas está una petición relativa al objeto del proceso, que es de ampliación de la cuantía cuando estemos ante una misma relación sustancial, que se expresa, digamos, se está pidiendo la condena, ¿no? O sea, a lo que se ha dejado, lo que se ha incumplido, pero se van a ir generando otros vencimientos relativos a la misma relación obligatoria ex post, después de la presentación de la demanda. Y uno tiene que, si uno quiere que el juez se pronuncie también sobre estos potenciales incumplimientos sucesivos de la misma relación, tiene que hacer la reserva en la propia demanda. La reserva se llama, conforme al 428, reserva de ampliación de la cuantía, ¿no? Entonces tiene que poner otro. Sí digo que de conformidad con el artículo 428 del Código Procesal Civil, hago reserva de ampliación de la cuantía y explicar por qué. Si no lo hace, se pierde la oportunidad y tendría que, en potencia, iniciar sobre ese, hay incumplimientos sucesivos posteriores, pues tendría que iniciar otros procesos. Esta es una idea, ¿no? Es una idea de economía, ¿no? De economía procesal. Economía pensada para el propio demandante, ¿no? La economía buena, la economía buena. Otra cláusula que se puede agregar, y siempre bajo la fórmula del otro sí digo, es algo previsto en el artículo 80 del Código Procesal Civil, que esto tiene que ir en un modelo de cajón, ¿no?, que es el otorgamiento de facultades generales, ¿no?, al abogado que suscribe, ¿no?, que suscribe el acto del que hablamos, ¿no? Y conforme al artículo 80, que dice así, ¿no?: el primer escrito que presenta al proceso, vamos a este escrito inicial, llamado genéricamente por el Código de Demanda, ¿no?, el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado que lo autorice, es el que en realidad es el autor del documento, que lo autorice las facultades generales de representación a que se refiere el 7.4. En estos casos no se requiere observar la formalidad del 7.2, es decir, que tiene que ser por escritura pública o por acta ante el juez. Es un aligeramiento de la forma de otorgamiento de facultades, pero solo generales, pero sí dice que se designa el domicilio personal del representado y su declaración de estar instruido de la representación o delegación que otorga y de sus alcances. Este es digamos, es algo que tiene que ponerse siempre, siempre en una demanda, porque nunca se sabe, incluso cuando se está actuando personalmente, nunca está de más otorgarle al abogado o los abogados que suscriben. Por eso si ustedes agarran cualquier demanda, van a encontrar que normalmente existen varios abogados, todos los abogados, si es un estudio, ¿no?, todos los abogados del estudio que firman. ¿Por qué? Porque con eso se lo estoy dando a todos, ¿no? Todos los abogados le estoy dando yo, como parte demandante, las facultades generales de representación, que le dan muy poca facultad, pero mejor que nada, ¿no? Y con la única exigencia de fijar el domicilio personal del representado, o sea, de la propia parte, que es el mismo, si está actuando personalmente, el mismo indicado en lo que nosotros hemos llamado el apersonamiento, que son estos generales, estas generales de ley que se ponen al comiencito del escrito.
que podría reproducirse o decir, fijando como domicilio personal, designado como domicilio personal, el indicado en la introducción del presente escrito, si no lo reproducen. Y esto sí tiene que estar fórmula, y estoy enterado, estoy instruido de la representación que estoy otorgando, ¿no? Y en sus alcances. ¿No? Hay que evitar no caer en las garras del formalismo y reproducir esta fórmula. ¿Para qué puede servir? Pues puede servir de mucho, ¿no? Porque con ello, pues le estaríamos dando al abogado, si no estamos actuando por apoderado, pero la posibilidad de realizar algunas actuaciones que no requieran facultades especiales, entre ellas recurrir, es decir, interponer recursos, en donde el abogado, sin necesidad de intervención de su propio cliente, firmando el escrito, pues puede directamente como abogado y en virtud de las facultades otorgadas en el artículo 80, pues puede actuar como representante. O sea, interviene solo él, ¿no? En calidad no de abogado, sino de representante por el artículo 80. Debo decir que la ley orgánica del Poder Judicial va un poquito más allá y establece que prescindiendo del artículo 80, per se, por ser el abogado, en algún momento ha intervenido, pues puede interponer recursos. Pero mejor esto, ¿no? Esto es asegurarnos muchas veces, sobre todo antes pre-COVID, pues obtener la firma del cliente era extremadamente complicado y como con los plazos para recurrir son mínimos, chiquititos, pues a veces eso podía entorpecer el propio planteamiento de la apelación o de lo que fuera que se interpusiera. Y en consecuencia, pues esta cláusula es siempre bueno contemplarla dentro de una demanda. Como todo acto de parte, la demanda se cierra, este primer acto, con la firma, con lo que ya hemos mencionado, ¿no? Ya hemos mencionado la firma. La firma es lo que liga, ¿no? La firma de la parte, y ahí es donde se coloca la firma del abogado, que es en el único lugar que aparece, ¿no? La firma normalmente se pone en el lado derecho, la firma de la parte, y en el lado izquierdo, hacia la izquierda, la firma de los abogados, ¿no? Normalmente. Esto, obviamente, cuando está de por medio la firma electrónica, la de verdad, la de la ley, de firma digital, pues puede estar colocado en otro sitio, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuál es el software que se utiliza, si permite, pues, colocarlo en algún punto específico del documento. Muy bien. Entonces, con esto tenemos la demanda armada, ¿no? Tenemos la demanda expuesta por escrito. Dígame. Disculpe el ruido, pero yo ya sé la respuesta, pero tal vez para que los chicos sepan, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 80 del Código Procesal Civil y el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? La diferencia es que es por ser simplemente abogado que ha intervenido en alguna actuación de parte, por ejemplo, ha firmado uno en un escrito, porque nada obliga, puedo tener, mi demanda puede haber sido, como dice ahí, autorizada por el abogado X, por Juan Pérez abogado, y el siguiente escrito lo puede firmar otro abogado, ¿no? Y entonces, por el hecho de haber intervenido conforme a la ley, artículo 290, la ley orgánica del Poder Judicial, basta ser abogado que ha intervenido en alguna actuación de la parte para contar de suyo, ¿no? De suyo, por ser el abogado con facultades generales de representación. En realidad dice que puede presentar cualquier escrito, ¿no? En representación de su cliente, habla de escritos y en particular manera interponer recursos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que es inherente, o sea, es un poder inherente el tener facultades generales de representación del abogado, es, conforme a la ley orgánica, inherente a ser el abogado. En cambio, esto es un conferimiento de facultades de manera expresa.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, simplemente que no dialogaron. No dialogaron los que hicieron el código con los que hicieron la ley orgánica. O sea, la ley orgánica es, este 290 es un artículo que hay que tener muy presente, hay que tenerlo casi escrito en la frente, muy presente, si es que por A o B o C, no sé, en el primer escrito, atención que es el primer escrito que se presenta al proceso, y como para el demandante es la demanda, recién es el único momento que tiene el demandante para hacerlo. Si no lo hace, pues ya no teóricamente habla en el primer escrito, en realidad esto está mal escrito, porque debería ser cada vez que se cambia de abogado. Pero digamos, este primer escrito, si yo no lo he aprovechado, no lo he otorgado, pues viene al auxilio el 290 de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero atención que la ley orgánica del Poder Judicial habla solo de actos escritos de parte, ¿no? Si se trata de una actuación oral, una audiencia, parecería escapar del 290, ¿no? Parecería. Por ejemplo, como lo vamos a ver, de aquí a quién sabe cuánto, para asistir a la audiencia de pruebas, la parte dice, si es parte persona natural, tiene que asistir personalmente. Allí con esto, sin esto, con facultades generales otorgadas de esta manera al abogado o con facultades generales especiales otorgadas en la forma establecida por la ley, pues no puede intervenir, o sea, el abogado cual apoderado no podría él dar presencia a la parte. Es una disposición que veremos en su momento que es francamente absurda, y lo mismo vale para quien, no teniendo capacidad procesal, pues actúa a través de un representante, ¿no? Judicial, representante legal, ¿no? Digamos, el padre que interviene en representación del hijo, tendría que ir personalmente el representante legal y por más que haya otorgado poderes, ¿no? Visto así rígidamente, pero en el proceso sumarísimo, que no tiene una audiencia de pruebas, sino que la audiencia separada, sino que la parte relativa a la prueba está dentro de todas las actuaciones que se realizan en la llamada audiencia única, allí sí es posible, ¿no? Sí es posible que intervenga el apoderado por la parte. O sea, no rige esa presencia personal, entonces esto puede ser muy útil, sobre todo también para las actuaciones orales en audiencias de los sumarísimos, ¿no? Y nunca está de más. Nunca está de más. Yo mi consejo es que aproveche este artículo, que lo tenga como un molde, ¿no? Como una plantilla, siempre agregarla, ¿no? Para adaptarla para cada escrito de parte, ya sea una demanda o el primer escrito de un demandado, ¿no? Y bueno, pues presentar la demanda no puede ir sola. La demanda, esa es la cosa. Esta es han pasado tantos años ya que nos hemos ya todos acostumbrados a algo que no tiene necesariamente que ser así, ¿no? Con el Código de Procedimientos Civiles a mí me tachan de nostálgica, ¿no? Nostálgica, pero el Código de Procedimientos Civiles decía, ¿qué decía? Decía, la demanda puede ir con documentos o sin ellos. ¿Por qué? Porque el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852, siguiendo la línea de la tradición española, de aquellos que se llamaban en su momento los casos de corte, que eran los que veían directamente en las audiencias, que eran los casos sobre todo de viudas y huérfanos, se exigía que con la demanda, para evitar pues que se tratara de demandas vejatorias de las viudas y de los huérfanos, que siempre los estados absolutos siempre han sido muy paternalistas, ¿no? Y entonces proteger al débil, siempre proteger al débil, lo cual no está per se malo, no es malo, pero evitar demandas pues maliciosas.
esta es la palabra que siempre, vejatorias, más que maliciosas, vejatorias contra una viuda o un huérfano, pues se exigía que el que demandaba pues lo hiciera con los documentos probatorios. Con los documentos probatorios, no con documentos en general, sino con los documentos probatorios. Y esto se generalizó y se volvió praxis común, se generalizó también en Latinoamérica. Tanto es así que el Código de 1852 exigía que la demanda fuera con los documentos que se pretendían utilizar como medios de prueba. Y lo propio se dispuso en la Ley Española de 1855 y se reiteró en la del 81 y sigue diciéndolo la Ley de Enjuiciamiento del 2000. El cambio, el Código de 1912 dijo, no, para darle mayor facilidad al litigante vamos a hacer que la demanda pueda, si quiere el demandante, acompañarla de sus documentos prueba, puede ir con documentos o sin ellos. Y así lo dijo y explicaba en la exposición de motivos de ese código que era para facilitar la actuación de los litigantes, ¿no? El código del 93, haciendo un giro copernicano, pero no regresando a la tradición, sino por otra inspiración, ha establecido que la demanda, esto en parte está inspirado en el código de Colombia, ¿no? El código de Colombia, tiene que ir con unos anexos preceptivos, es decir, no puede ir sola, tiene que llevar unos anexos. Esto antes no era así, absolutamente no era así. En lo que están viendo y está proyectado es el texto, ¿no? Más o menos original del código, sí, porque siempre nunca es más o menos, nunca es original, porque hay varias originales del Código Procesal Civil. Digamos, este es el texto que entró en vigencia, cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, el texto único ordenado del Código Procesal Civil, 28 de julio de 1993, que pues nos sorprendió todo lo de aquella época, pues exigiendo que la demanda no fuera sola. Y de ahí viene algo que luego se ha expandido un poco por todos lados, que es el pedir que la demanda vaya con anexo 1, la copia legible del documento y de identidad del demandante y en su caso del representante. Esto ni a hablar, antes ni lo había, ni lo había. Esto ha sido un invento del Código Procesal Civil. Ahora vemos para qué sirve esto. Pero lo cierto es que el texto vigente ya no es ese que está proyectado, sino que se le ha hecho un cambio, ¿no? Algunos cambios en el año la 30293. Esa es la última reformilla que se le hizo al Código Procesal Civil. Hemos visto que también modificó en algo la redacción del 424, precisando que la demanda no debe contener todos los medios probatorios, sino el ofrecimiento de todos los medios probatorios. El ofrecimiento. Y además suprimió una indicación que había que poner cuál era la vía procedimental, que lo eliminó porque a fin de cuentas es el juez quien determina cuál es el procedimiento que se sigue, ¿no? Esa debe ser su razón. Y también hizo una modificación a los anexos, ¿no? Tenemos nuestra demanda, la demanda no puede presentarse así. La demanda sola, como escrito, no puede ir sola. Tiene que ir con unos anexos, porque si no, se va a estrellar, ¡pum! ¿No? Se va a estrellar, se va a ir contra la pared. ¿Qué hace esta ley 293? Pues modifica lo que es el inciso quinto, ¿no? Si ustedes observan, el inciso quinto, el texto original, decía que se debían acompañar todos los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que sean necesarios para su actuación, que estaba mal escrito porque eso es un contenido, es parte del ofrecimiento, ¿no? O sea, no es un anexo, es cuando se ofrecen los medios de prueba, por ejemplo, se ofrece como medios de prueba la declaración de Josué,
como testigo, pues hay que indicar todos los datos necesarios relativos a Josué, cuál es su ocupación, sobre qué va a declarar, ¿no? Eso es lo que quería decir. Quería decir eso. Y exigía, sobre todo exigía, se acompañara, decía, por separado, este es el anexo, este era el anexo, pliego cerrado de posiciones de interrogatorio para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen pericial en su caso. Es decir, si se ofrecía en la escrito inicial la declaración de la contraparte, la declaración de testigo, 1, 2, 3, la declaración, el que se efectuara una pericia sobre un determinado objeto o sobre algo, ¿eh? Tenía que acompañarse, era el anexo, algo que para ustedes le debe sonar a idioma extranjero, ¿ah? Que es pliego cerrado de posiciones, ¿no? Pliego cerrado, esa es una expresión muy antigua, ¿no? Pliego, ¿no? Pliego cerrado, es en realidad, es un pliego, es una hoja de papel, ¿no? Pliego cerrado de posiciones, ¿qué es eso? En realidad es una hoja de papel con las preguntas dirigidas a la contraparte, a los testigos, pero cerrado, ¿por qué? En sobre cerrado, es decir, dentro de un sobre, para que las preguntas no puedan verse. Entonces, ¿qué se ofrecía? En realidad, el sobre conteniendo las preguntas. ¿Y esto es cuando se abría este sobre? Este sobre, recién de haberse admitido esos medios de prueba, se abría crack, 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 en la audiencia de pruebas. Esto es lo que se ha suprimido. Si ustedes comparan los dos textos, el inciso quinto se lo volaron, ¿no? Se lo volaron. Y en lo que era el inciso 6 se volvió el 5 en la nueva redacción, ¿no? Ya dice el 5, pero eso está subrayadito, o sea, son los documentos probatorios. Los documentos probatorios. Ya no, en consecuencia, ya no tienen que, si yo he ofrecido la declaración de mi contraparte, he demandado a Fernando, la declaración de Fernando, como declaración de parte, medio de prueba, ¿no? O la declaración de Josué como testigo, ya no tengo que acompañar nada. ¿Por qué? Porque han suprimido el interrogatorio escrito. Más adelante, en la parte relativa a la audiencia de pruebas, efectivamente ha establecido que los testigos son interrogados ya de manera directa y de manera verbal en la propia audiencia, ¿no? Ya sin necesidad de que sea el juez el que lea, ¿ah? Diga testigo cómo es verdad o no sé cuánto las preguntas como habían sido escritas. No, ahora es el propio abogado de la parte quien hace las preguntas de manera directa, todo esto por la ley 3293, de manera directa a la parte o al testigo. Por eso han suprimido esto. Esta es la razón de la supresión del viejo inciso quinto, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, estos anexos, ¿no? Estos anexos, ¿a qué responden? ¿Para qué son? Aquí tenemos que hacer varias precisiones. ¿Por qué la demanda no puede ir sola? Porque la demanda tiene que ir con unos anexos, o sea, unos documentos que tienen que acompañarla. ¿Ah? ¿Qué nos pide? Pues nos pide uno, como lo mencionaba hace un ratito, copia legible del documento de identidad del demandante y en su caso del representante, yo habría puesto en lugar de un I, yo habría puesto un O, pero ese I es significativo, ¿por qué? Aquí hay que pensar que el demandante no siempre es una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser un ente no personificado, puede ser cualquier sujeto de derecho, ¿no? Y se trata, ¿y para qué es este inciso 1? Este inciso 1 es para que el juez cuente con la herramienta, con el insumo, para establecer la subjetividad jurídica de quien él se ha colocado como demandante, ¿no?
sea, apersonado como demandante, que podría ser también un no nacido, que es el sujeto olvidado por el Código Procesal Civil, ¿no? Porque se olvidaron del concebido, porque el Código Procesal Civil se escribió a espaldas del ordenamiento peruano. El Código Procesal Civil es el producto de copiar de Colombia, de copiar esto, tanto que esto es colombiano. Copiarlo del Brasil, algunas cosas, copiar otras cosas del Uruguay, del Código General del Proceso, del copiar del Código de la Nación argentino, ¿no? Ha sido en general, pero no concilió, no concilió. De hecho, la parte de las partes está tomado de Colombia, más o menos cambiando algunas palabras, ¿no? Y había que ver cómo es el catálogo de sujetos de derecho colombiano. Lo cierto es que el Código Procesal Civil no menciona nuestro concebido, pero el concebido puede ser, dado que es sujeto de derecho, puede ser perfectamente un demandante. Naturalmente no puede actuar solo, él no puede actuar por el sí, como tampoco podría actuar si ya hubiera nacido por sí mismo, si ya fuera persona y no concebido. Tampoco podría actuar él, pero sería él quien demanda. Por ejemplo, demanda la nulidad de un testamento por no haberlo instituido como heredero. Pues para todo lo que le favorece, ¿no? Para todo lo que le favorece. Entonces, bueno, ahí hay que adaptarnos, ¿no? En realidad hay que adaptarnos a cada sujeto que para establecer su existencia como sujeto de derecho. Esa es la idea, ¿no? La idea de este inciso 1. O sea, ¿cuál es su función? Es simplemente darle la herramienta al juez para que determine si el sujeto que demanda es un sujeto, ¿no? Si es un no sujeto, entonces esa demanda es una demanda que no puede abrir válidamente un proceso, ¿no? Si es un menor, ahora tienen los menores, felizmente tienen su DNI. Cuando el código se hizo no había nada de esto, no había DNI. Cuando el código se hizo, estábamos previo a la Constitución del 93 y el RENIEC como consecuencia. Y teníamos los mayores, nos identificábamos, era así una vez, con la libreta electoral, que obviamente presuponía que uno fuera un elector, es decir, un ciudadano mayor de 18 años. Y bueno, entonces aquí cuando dice copia legible del documento, hay que entender el documento del cual se desprenda la capacidad para ser parte, es decir, la subjetividad jurídica de quien se ha presentado como demandante. Y también si además ese demandante está actuando por representante, puede ser un apoderado, puede ser un representante legal, el documento de identidad, y si 100 sobre 100 es una persona natural, que si es un sujeto existente, ¿no? Es un documento de identidad, que naturalmente tenemos que adaptarlo a determinado sujeto y la situación, ¿no? Todo lo que podría ser, lo que permite establecer que estamos en presencia de un sujeto existente, que existe, ¿no? Y por lo tanto no lo identificamos con el DNI hoy, ¿no? Solo el DNI. Depende, pues, si es una persona jurídica, depende de quién sea. No solamente para el representante siempre es una persona natural, será su documento de identidad según los casos. Ahora todos en el Perú tenemos DNI. ¿No? Todos tenemos DNI, pero también podría tratarse de un extranjero que tiene carnet de extranjería, si es residente, o también si es alguien no residente, pues su documento de viaje, ¿no? Es decir, su pasaporte, para establecer que el sujeto existe. Esa es la idea
que está atrás de este inciso. ¿Por qué? Porque el juez tiene que determinarlo, ¿no? De oficio. Ese es el gran cambio que además pasó del Código Procesal anterior al Código Procesal Civil, que el juez tiene que apreciar lo que se denominan, algunos todavía siguen denominando, y a mí me gusta seguir un poco con la tradición, les llamamos los presupuestos procesales, lo que se requiere para iniciar válidamente un proceso y proseguirlo válidamente, ¿no? Pues entre ellos está la capacidad para ser parte del que quiere abrir el proceso, que en nuestro caso es nuestro demandante, ¿no? Así es que esto tiene tras de sí, ¿no? Tiene tras de sí, pues, una buena razón, ¿no? Hay una razón para esto no es algo burocrático. Y para establecer la existencia de este sujeto como sujeto. El inciso 2, por el contrario, está, igual que el 3, está enderezado a establecer que cuando existe la parte y un representante, ¿no? Que está actuando por él, y por eso se ha personado este representante, constituyendo como parte a la parte, ¿no? El documento que contiene el poder, esto es el caso de apoderamiento, ¿no? Apoderamiento. Entonces, este documento que se debe anexar es a los efectos de, nuevamente, darle al juez los insumos para establecer si quien está actuando por la parte cuenta con facultades para hacerlo. Recuerden ustedes que en el caso del apoderamiento voluntario, en materia procesal, para poder demandar se requiere facultades especiales. Esto es el artículo 7.5. Es una otra novedad, ¿no? Del Código Procesal Civil. Exigir, porque dar normalmente, bueno, lo sensato, ¿no? Cuando yo doy poder a alguien es para procesar, pues de suyo inherente a ello debería ser el poder demandar. ¿No? El poder demandar, pero no, el Código Procesal Civil exigió que para demandar se requiere facultades especiales, probablemente en el entendido que el acto de demandar es un acto en cierta medida de disposición, ¿no? Ok. Por tanto, que ahí viene algo también para dar consejos prácticos cuando se confiere poder a procesar por acto de apoderamiento, que tiene que ser llevado por escritura pública. A estas alturas cuando es el primer acto, solamente puede ser por escritura pública, lo cual es un exceso, entre paréntesis, porque incluso es un exceso frente a lo que existía en el Código de 1912. En el Código de 1912 se decía, si un asunto supera determinada cuantía, lo que se llamaba antaño el poder para pleitos, qué bonita palabra, ¿no? Poder para pleitos, tenía que hacerse si superaba una determinada cuantía. Si no superaba esa cuantía, bastaba un poder fuera de registro, un poder con firmas legalizadas. Y esto, pues, el Código Procesal Civil, pues, estableció que siempre y en todo caso, como forma para el otorgamiento de facultades procesales, en el campo procesal, se requiere de la escritura pública. Y la alternativa es el poder por acta, otorgado por acta ante el juez, que no es ante el juez, no debería ser ante el juez, sino debería ser ante el órgano judicial. Y debería ser ante el secretario, pero como dice, ya debe poner por acta ante el juez, entonces tiene que intervenir el juez en la lectura que se le ha dado, porque además esto no tiene un correlato en la ley orgánica del Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial es la que debería decir que los secretarios judiciales son los que pueden formalizar los poderes, ¿no? A puta acta, o sea, por acta, otorgados de esa manera. Pero no lo dice, y entonces, pues, es poder ante el juez. Y como todavía no tenemos juez, cuando presentamos la demanda, presentamos este escrito, no puede sino ser por escritura pública. Entonces estamos hablando de presentar el documento que contiene el poder para iniciar el proceso, que puede ser para ese proceso, para todos los procesos que sean, en la fórmula abierta,
Y, y esto está finalizado a que se determine si el que está obrando, ¿no? Está actuando por el demandante cuenta con las facultades para ello. Podría no tenerlas. Y el inciso 3 se refiere a lo mismo, pero en el otro caso, el otro supuesto de representación, que es que los medios probatorios, para ahí, atención que uno usa la palabra documento, habla de medios probatorios, con lo cual nos confunde las cosas. Son los medios probatorios, dice que acrediten la representación legal del demandante. Este es el caso de la representación necesaria. Esto es aquellos casos en los cuales la parte esa del inciso 1, no puede actuar por sí misma, ¿no? Estamos hablando del concebido, estamos hablando del menor, estamos hablando de los pocos incapaces que han quedado, estamos hablando, o sea, de los sujetos con capacidad de ejercicio restringida, estamos hablando de las personas jurídicas, estamos hablando de los entes no personificados y demás sujetos del derecho que no pueden actuar por sí mismos, ¿no? No pueden, por naturaleza, porque no tienen capacidad procesal. O estamos hablando de entes, ¿no? De entidades, que no tienen materialidad, que no son sujetos de carne y hueso. Como dicen los argentinos, ¿no? Ya no le llama persona natural, le llama persona humana. Persona humana. ¿Qué le parece, Fernando? Persona humana. Persona humana. Humano. Habría que decir humano, ¿no? Ya ni siquiera persona, habla de humanos. Humanos. Sapiens. Ahí, más preciso. Yo escuché a un geólogo referirse a nosotros, los sapiens. Los sapiens. Eso es genial, ¿no? Entonces, tenemos aquí los medios probatorios que acreditan la representación. Si hablamos del concebido, si hablamos del menor, si hablamos estamos hablando de cuál documento se desprende que es el representante. Entonces, si es en filiación matrimonial para ir a los menores, pues estamos ante pues la partida de nacimiento, estamos a la partida de nacimiento, cualquier documento, ¿no? El documento relativo donde se desprenda que, pues en la partida de nacimiento, copia, que siempre es copia, ¿no? Copia de la partida de nacimiento, y de matrimonio, para los menores nacidos dentro del matrimonio. Para la filiación extramatrimonial podría ser pues la partida de nacimiento, puede ser la sentencia, no, la partida de nacimiento, dejémoslo así. Y ahora, obviamente cuando hablamos de menores estamos hablando de padres que ejerzan la patria potestad. Si no ejercen la patria potestad, no tienen la representación. Entonces, todo lo que se desprenda del factor que determina que uno tenga la representación de un menor, es decir, que estar en ejercicio de la patria potestad conforme a lo establecido en nuestro libro de familia. Y para el caso de las personas jurídicas y demás entes, pues habrá que estar de dónde se desprende la representación, ¿no? Puede ser un gerente general, puede ser el gerente de no sé cuánto, puede ser el presidente del directorio según el estatuto, y tiene que esto estar plasmado documentalmente en algún lado. Y eso es lo que debe ser acompañado. Aquí está interesado el 1 y el 3, el 2 y el 3, a establecer si el sujeto que actúa cuenta con facultades para actuar por otro. Porque él, ¿no? Contemplatio domini, él no actúa para sí, actúa para otro. A ver si realmente, ¿no? Si existe el documento del cual se desprenda que tiene esos poderes, esas facultades para obrar por otro, porque quien es el demandante no es él, es el otro, es la parte misma, ¿no?
Luego tenemos estos dos, ¿no? Primero establecer el inciso 1, establecer la existencia. Y luego establecer si para cuando se actúa este dualismo parte-representante, si este que está actuando por la parte cuenta con facultades para ello. Y estos son insumos para que el juez determine, ¿no?, si realmente el sujeto que actúa por otro tiene facultades para, ¿no?, para actuar por ese otro. Hasta ahí todo bien, en la línea, ¿no? Buscando para qué, no se trata de un formalismo, esto no es un formalismo, esto es algo enderezado, ¿no? Enderezado a que el juez controle, como lo vamos a ver enseguida, ¿no? Controle si realmente esa demanda puede o no puede abrir el proceso. El inciso cuarto nos saca un poco de cuadro, porque el inciso cuarto, tomado de la legislación colombiana, no ha tenido en cuenta que no estamos en Colombia, ¿no? Que estamos en el Perú. ¿Y qué dice el inciso cuarto? Dice, los medios probatorios, la misma fórmula del inciso 3, dice, de la calidad de heredero. De la calidad de heredero. ¿Y para qué es eso? Eso es cuando uno se presenta como heredero. Pero normalmente pasa lo que es, uno se presenta como heredero y eso es parte del fondo, ¿no? Es parte del fondo. Yo me presento como heredero. Entonces, ¿qué pretendo? Pues pretendo una petitoria, pretendo una reivindicatoria de herencia, pretendo, pues, una nulidad de un testamento que me ha excluido. Yo digo, yo soy heredero, ¿no? Normalmente esas son las cosas que demanda un heredero. Dice, calidad de heredero. Y luego agrega de cónyuge. Y luego curador de bienes. Y luego administrador de bienes comunes. Y luego albacea. Y luego agrego del título con que actúa el demandante. Ahí aparece la palabra título. Salvo, y normalmente este salvo es la regla, que tal calidad sea materia de un conflicto de interés. ¿Qué es esto? Esto es una cosa impropia. Porque aquí estamos en la misma línea de que in limine, o sea, desde el comiencito, quede claro que quien está actuando cuenta con las facultades para hacerlo. Esa es la idea. Esa es la idea de los anexos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el heredero y el cónyuge con un curador de bienes? O un administrador de bienes comunes, o con una albacea. Pues nada de nada. Nada de nada. Particularmente el cónyuge, si uno actúa a título de cónyuge, puede serlo para ejercitar un derecho de esa particular sociedad, entrecomillada, ¿no? Sociedad que se le llama al Código Civil sociedad conyugal. Entonces ahí está actuando en representación de la sociedad conyugal. Digamos que ejercita un derecho de la sociedad conyugal. No es suyo, porque si no actúa como cónyuge, bueno, cuando yo interpongo una demanda de divorcio para divorciarme de mi cónyuge, no es que tenga que acreditar que soy cónyuge, voy a presentar un documento, yo estoy demandando el divorcio, es parte del fondo, ¿no? Pero si yo interpongo una demanda de reivindicación de un inmueble de la sociedad conyugal, que digo que es de la sociedad conyugal, yo estoy actuando cual representante de la sociedad conyugal. ¿Cuál representante? Y entonces entraría dentro del inciso 3, pues. Así que está mal, está fuera de juego el cónyuge. Como está fuera de juego el heredero. ¿No? El heredero, ¿qué tiene que ver el heredero? ¿O qué tiene que ver el heredero? No se sabe qué tiene que ver el heredero. Pero ahí está, y es más, en el proyecto de priori sigue reproduciendo esta fórmula equívoca, que en realidad lo único que nos puede crear es un problema si yo digo que soy heredero y que el juez me diga
como he visto hacer, usted se presenta como heredero, presente sus documentos de los cuales se desprenda que usted es heredero, si no, no dejo de pasar la demanda. No, yo esto lo borraría al heredero y borraría al cónyuge. Debemos borrarlo, porque por lo general uno se presenta y dice que es heredero, o sea, se coloca en una determinada situación jurídica de heredero, porque pretende algo y es parte de la causa de pedir. Entonces siempre va a estar, salvo que tal calidad sea materia no de un conflicto, sino del conflicto, de la controversia. Donde sí me quedaría dentro de lo que son estos anexos enderezados es establecer si quien está actuando cuenta con facultades para hacer lo que hace, es con el curador de bienes, con el administrador de bienes comunes y con el albacea. ¿Por qué? Porque estos son situaciones muy particulares en las cuales el que ha sido designado judicialmente como curador de bienes puede, al igual que el administrador de bienes comunes y al igual que el albacea, tiene facultades sustanciales en relación a esos bienes para protegerlos. Es decir, un curador de bienes podría interponer una reivindicatoria. Un administrador de bienes comunes podría pretender, ¿no? Podría, en su calidad de administrador, podría pretender el pago de arriendo si los bienes están en arrendamiento. Pueden hacer algo, ¿no? Curador de bienes, igual el albacea. El albacea, que es el ejecutor testamentario, tiene entre sus poderes, entre sus facultades, son todos cargos privados estos, pues el de defender los bienes de la masa hereditaria. Y entonces, el que quede, ¿no? Desde la demanda es que uno se presenta, yo me presento, ¿no? Yo demandante, actúo, ¿no? Actúo como curador de bienes. Entonces digo, yo en mi calidad de curador de bienes designado por sentencia número no sé cuánto, interpongo esta demanda en defensa, digamos, ¿no? La demanda de lo que fuera, interdicto, por ejemplo, para proteger el bien del cual es justamente su curador, su protector. O el administrador de bienes comunes se presenta a él, o sea, él en el ejercicio de su cargo, ¿no? En el ejercicio de su cargo. Entonces, si él se está presentando como curador de bienes, como administrador de bienes comunes o como albacea, y ahí me quedaría, pues él está diciendo esto, pues tiene que acompañar el documento del cual se desprenda que es curador, que es administrador, que es albacea. Puede ser sentencia, en el caso del curador de bienes, puede ser la sentencia también en el caso de un administrador de bienes comunes por designación judicial, o puede ser una designación voluntaria de los copropietarios, o la albacea, que es instituido sí o sí por testamento, ¿no? Por testamento. Entonces, como estos sujetos, ¿no? Son cargos, está ocupando un cargo y ese cargo le da determinadas facultades, pues lo que tiene que acompañar, facultades para ejercitar determinadas pretensiones enderezadas que están dentro del encargo que les corresponde, ¿no? Entonces, pues se trata de establecer si este efectivamente es curador y determinar si está obrando dentro de sus límites. Esa es la idea. Y hay algo que está re mal al final. El inciso cuarto dice, lo medio probatorio, ¿no? Salvo que tal calidad sea materia de conflicto, que eso vale en realidad para el heredero y para el cónyuge, que no sé qué hacen ahí, y el cónyuge en realidad no pinta nada, sobre todo para el heredero, y en el caso del procurador oficioso, Fernando, Profesora, sí. Fernando, a ver, Fernando, ¿se escucha? ¿Ya llegó? Llegó sí, no sé si es el bebé, estoy con la cámara prendida. No lo veo. No lo veo. No lo veo aquí. Chicos? ¿Bebé? No lo sé, porque como tengo varios, tendría que fijarlo, ¿no? No sé. Vamos a ver. Fijar. Ay, no sé qué he hecho. Me he cambiado a mí. No. Entonces vamos a cambiar. Ay, ¿cómo se hace? Desfijar. Dejar de fijar. Ya. No sé por qué no lo veo, pero no importa. Pero probablemente
probablemente tengo que quitar esto. Y ahí lo voy a ver. Ah, sí, ya lo voy a, ya lo veo, ya lo veo. O sea que ya me perdí estas cosillas, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, quería preguntarle. Ah, quería preguntarles, ¿qué es un procurador oficioso? Ahí es cuando... No a usted, no a usted, ¿qué cosa les viene a la mente cuando yo digo procurador oficioso? Cuando dice, no, yo no lo digo, yo no lo digo, lo dice. En ver internet, por favor. Además no se confía en internet. Busquen, por favor, chicos. Respondan por... No busquen, yo quiero que me digan qué les viene a la mente. ¿Qué les viene a la mente? Nada, no les viene a la mente. A ver qué escriben. No hay respuestas equivocadas. De momento. Abogado de oficio, Renzo dice, ¿ven? Y le viene eso. Eso es lo que viene a la mente. Procurador por oficio. Procurador por oficio, ¿qué significa? Abogado de oficio. Pues no hay ni uno ni otro, ¿eh? El procurador oficioso es un representante, alguien que se presenta para actuar por otros sin tener poder para ello. Eso es lo que establece el artículo 81 del Código Procesal Civil. Es lo que en la Argentina se llama el gestor procesal. O sea, es alguien que actúa en el interés de otros sin tener poder. ¿Y cuándo puede hacer eso a alguien? Pues no siempre, ¿no? Eso, váyanse a ver los supuestos del artículo 81, que es, por ejemplo, si no voy a poner, no quiero poner un caso así, porque hace años yo siempre lo decía, pero en estos tiempos, pues suena horrible, ¿no? Suena horrible. Digamos a alguien que está inhabilitado para actuar, no puede actuar, pues está en coma, ya vamos a poner que esté en coma, pues vamos a poner lo que esté en coma. Pero mañana, pero digamos, está por vencerse, es un derecho que tiene, ha sufrido un accidente de tránsito, por ejemplo, y no ha tenido tiempo para otorgar poder, pues porque está muy enfermito, está hospitalizado, no puede otorgar poder. Y entonces, un pariente suyo, quien sea, en realidad puede ser cualquiera, decide actuar por sí, por él, porque está por vencerse el plazo que tiene para hacerlo. Entonces interpone la demanda cual procurador oficioso de este sujeto que está en esta dificultad. Entonces lo hace y dice, no, yo interpongo la demanda, no para mí, no, yo no tengo poder, ¿no? Dice, en el caso del procurador oficioso, o sea, él tiene, ¿no? Los medios probatorios, ¿no? Dice, los medios probatorios debería él sí ofrecer los medios, si ustedes ven el artículo 81, ¿qué dice? ¿No? Dice que hay determinadas circunstancias que todas revelan una imposibilidad del sujeto parte para actuar, que habilitan a que otro, sin tener poderes de representación, pueda actuar por él. Es una suerte de apoderado sin poder. O sea, es alguien que está actuando por otro, en el interés de otro, pero no tiene la fuente de legitimación para ese actuar, ¿no? Que es el poder. Y entonces, aquí se han equivocado, ¿no? El 425 debería decir que debería acompañarse los documentos que acrediten la figura, que se encuentre alguna de las figuras del artículo 81, ¿no? Es lo que debería ser. Claro, el procurador oficioso es este apoderado sin poder. Es alguien que se presenta por otro, pero no tiene poder para ello. Y es una situación absolutamente transitoria, porque tan pronto cese la causa, tiene que operar la ratificación. Y bueno, les invito a estudiar la figura. Entonces, esta excepción del procurador oficioso me parece impropia. O sea, al procurador oficioso debería dársele, ¿no? Además no tiene nada que ver con los otros casos, dársele un tratamiento también en esta parte, ¿no? Porque en el artículo 81 se menciona, ¿no? Se menciona los supuestos en que procede,
y que puede pasar, y es bueno que exista esta figura, ¿no? Esta figura del que no es un falsus procurator, es uno que está actuando por otro, no tiene poder, pero lo está haciendo en el interés. Pero tiene que, para que ese acto más adelante sea imputado, el acto de demandar, ¿no?, a la parte misma, pues tiene que ser ratificada, ¿no? Ratificada, porque si no, no va a ser ineficaz y el proceso pues no va a producir sus efectos, lo que sean. Figura poco estudiada. Esta palabra procurador viene del procurator, que es el apoderado, ¿no? Y es oficioso porque es oficioso, porque no hay otorgamiento de poderes. No hay otorgamiento de poderes, sino alguien espontáneo, digamos, que actúa por otro sin poder y lo manifiesta. Y lo dice así, oiga, ¿no? Yo no tengo poder. Pero tiene que haber una situación que lo habilita para eso, pues, ¿no? Entonces ahí está el defecto del 425, que no es coherente con el artículo 81. Pero la idea, ¿no? La idea, y también debería ser, ¿no? Cuando dice copia legible del documento de identidad del demandante y en su caso del representante o del procurador oficioso, porque se trata también de establecer que él existe, ¿eh? Entonces, todos estos del 1 al 4, están enderezados a que el juez cuente con insumos para establecer si quien está actuando existe, 1, y 2, si cuenta, o sea, si cuenta con capacidad para ser parte, si el que está actuando por otro existe, ¿no? ¿No? Existe, y 2, en cualquiera de los dos casos, si cuenta con capacidad procesal. Y en el caso de los casos coherentes del inciso 4, es para establecer el caso particular de si quien está actuando cuenta con poderes, ¿no?, para hacer lo que está haciendo, es decir, plantear esa pretensión en nombre propio, pero en el ejercicio de su cargo de curador, de administrador, de albacea. Es esa la idea. El inciso 6 es consecuencia de la existencia de la obligatoriedad de la conciliación en materia disponible, que dice que debe acompañarse, esto es otra cosa, ¿no? Mientras que el inciso 1 al 4 está enderezado a establecer si se cuenta con, o si se existe y se cuenta con facultades para actuar. El inciso 6 es consecuencia de la existencia de la conciliación previa obligatoria, o sea, del cumplimiento del requisito, ¿no?, del requisito de haber intentado conciliar. Entonces, por eso dice, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial. ¿Qué es el acta? Copia certificada del acta de frustración de la conciliación, porque si no, no se estaría demandando, pues, ¿no?, en los procesos judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento. Por lo tanto, esto es para que prima facie, ahí esté la copia certificada del acta en la cual pues aparece pues que se trató conciliar sobre eso que se está pretendiendo, ¿ah? Sobre eso, o sea, también es para cotejar si se trató conciliar sobre eso que se pretende en la demanda, porque si no, si se trató de conciliar sobre otra cosa, pues ese documento el juez sí lo va a estudiar y no le va a dejar pasar la demanda. El inciso quinto, lo que ha quedado del inciso, el inciso quinto era el inciso 6, que ha quedado con la misma exacta redacción del texto original, la impropia redacción. Es otra cosa. Ya no está enderezada al control sobre los presupuestos procesales, ¿no? O sea, no está enderezada, finalizada, a darle los insumos para determinar la capacidad para ser parte y la capacidad de procesal, o sea, de ejercicio de quien está actuando en general, sino eso está correlacionado con el acto de ofrecimiento de medios de prueba, que por eso yo insisto
que es un acto distinto del de demandar, ¿no? El legislador peruano ha querido que al momento en que se presenta la demanda, además en el mismo escrito se ofrezcan todos los medios probatorios. Podría no ser así, podría ser un legislador más elástico y decir, como en España, ¿no? En España, lo que sí debe acompañarse son los documentos probatorios. ¿Mm? Los documentos probatorios. Pero luego el resto de medios probatorios no documentales se ofrecen en la vista, la vista previa que yo tengo. Entonces puede estar separado, podría estar, ¿no? Es un acto no inherente. Y el inciso quinto está relacionado con el acto de ofrecimiento de medios probatorios, ¿no? Este acto, esta actuación que hay que verla como lo que es, un acto de ofrecimiento de medios probatorios. Y entonces, si yo he ofrecido medios probatorios documentales que poseo, están bajo mi poder, documentos, entonces el momento para presentarlos es en el mismo momento en el que los ofrezco. ¿Ya? Pero esto no es un anexo de la demanda en sí misma. Este es un anexo relativo al acto de ofrecimiento de medios probatorios. ¿Sí? Alexander Braulio pregunta lo siguiente: maestra, ¿hay diferencias entre documentos probatorios y medios probatorios? Sí, porque se refiere a uno de los medios probatorios, que es el medio probatorio documental. Y no todos los documentos, o sea, pero en realidad sí, todo lo que sea documentos. ¿No? Todo lo que sea documental tiene que, como veríamos, ancho y ajeno, es inmenso, ¿no? Todo objeto representativo de un hecho, pues tiene que ir con el acto de ofrecimiento, ¿no? Y como esto ocurre en el acto 1, pues tiene que ir allí. ¿Qué pasa si yo ofrezco el documento X, Y o Z? ¿No? Es uno, o sea, el ofrecimiento de todos los medios probatorios son todos, es decir, pueden ser testigos, ofrezco la declaración de testigos, ofrezco una inspección, ofrezco una pericia, ofrezco 140 documentos, ofrezco la declaración de mi contraparte, o los ofrezco todos los posibles existentes, todo tengo que hacerlo en la demanda, en este momento, ¿no? En este momento que estamos viendo. Pero si entre ellos hay documentos que yo poseo, tengo que acompañarlos. Si son documentos que yo no poseo, por ejemplo, están en poder de Fernando, que es mi contraparte, o están en poder de un tercero, Josué, ejemplo, entonces yo al momento de ofrecer, no ofrezco el documento, yo ofrezco la exhibición del documento que está en posesión de mi contraparte o que está en posesión de un tercero. Y eso es a lo que se refiere lo que viene después. Si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio documental, describe su contenido indicando con precisión el lugar donde se encuentra y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Esto es equivocado, pues, porque esto no es un anexo, pues, de ningún tipo. Esto es relacionado al acto de ofrecimiento de medios probatorios documentales. Yo digo, el documento lo tiene Fernando, no lo tengo yo. Pido su exhibición. ¿Qué documento es? El que contiene el contrato celebrado entre nosotros con tal fecha que no sé cuánto, que tiene este contenido, que lo describo, ¿no? Y lo tiene él, ¿no? ¿Y qué pido? La exhibición, que lo exhiba, o sea, que lo que presente él. Se llama por larga tradición exhibición, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto entre los anexos? Esto es en el acto de ofrecimiento de medio de prueba, ¿no? Ven la pésima redacción de esto, ¿no? No son anexos, pues. Esto no es que va en un anexo, esto va en el acto de ofrecimiento del documento que no se encuentra en poder de uno. Entonces, los únicos anexos, pero es en relación al acto de ofrecimiento, los únicos anexos que tiene que hacerse,
ya suprimido la necesidad de presentar el sobre con adentro las preguntas, ¿no? Son los documentos. Cuando yo he ofrecido medios probatorios documentales que están en mi poder, ¿no? Tengo que acompañarlos, ¿no? Pero será en lo relativo, ¿no? En lo relativo al acto de ofrecimiento. No es un requisito o un anexo de la demanda como acto de postulación. Es en relación al ofrecimiento. ¿Y por qué lo subrayo? Mire usted, voy a hacerles ver mi WhatsApp. Voy a hacerles ver mi WhatsApp. ¿Dónde está? Vaya a llegar, porque este es el WhatsApp del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Entonces, un chileno que es Pinochet el bueno, Francisco Pinochet, hizo la pregunta a todos si en algún lugar de Latinoamérica el hecho de no ofrecer las pruebas es un supuesto para rechazar la demanda. Eso es en sustancia. Pobrecito, no sabía lo que está pasando. ¿Cómo? Pobrecito, no sabía lo que pasaba, pero ni se imagina. No le he contestado. Debería decirle. ¿Por qué? Porque en realidad la razón está por aquí en algún lado, que dice algo del Chile. Porque en el proyecto chileno, ¿no? Ese es Pinochet. Dice... Está por acá. Ay, no lo encuentro. Lo del chileno. Bueno, quizá hay más. Dice por acá, por algún lado. Bueno, lo cierto es que en el proyecto chileno están estableciendo eso, ¿no? Están estableciendo que si no se ofrecen los medios de prueba, la demanda se rechaza. Eso es lo que he entendido. Habría que buscar. Tengo que encontrar eso, ese detallito. En México, han contestado un poco todos. En México, incluso, quizá. ¿No es un audio? No. Aquí está. Mi consulta es de alguna norma que se refiere exclusivamente a la falta de medios probatorios para no admitir a tramitación una demanda como por ejemplo la que contiene el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil en Chile que no hemos logrado eliminar hasta la fecha con voto. Es el presidente, ¿no? Es el expresidente, Hugo Bot. Entonces no hemos logrado. Claro, porque debe ser más o menos el estilo del nuestro, ¿no? Pero en la lectura equivocada que se hace del nuestro. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco, ¿qué es a lo que nos puede conducir el artículo 424 si no hacemos esta separación? Que ahí hay 3 actos en uno, ahí está el apersonamiento, está la demanda y el ofrecimiento de medios de prueba. Es decir, que la demanda contenga el ofrecimiento de medios de prueba, que si no la contiene, podría conducir al juez a decir, no cumple con los requisitos del 424. ¿No, Fernando? Ese riesgo que nosotros corremos. O sea, no se han ofrecido medios de prueba, la demanda no pasa. Ofrece tus medios de prueba, pero si yo no quiero ofrecer nada, déjame a mí que me tire en la piscina. Yo quiero tirarme en la piscina así. ¿No? Déjame, ¿no? Claro, al menos, profesor, es solamente ofrecer y no juntar. Porque por lo menos lo que me pasa a mí es que yo los ofrezco, los tengo que enumerar todos, pero no necesariamente los adjunto. No, pero conforme al 425, tiene usted que acompañarlos. Yo los ofrezco. ¿Y cuándo los presenta?
cuando los Cuando, oculten, ¿no? Porque el PPK cuando le declaran inadmisible. no, los acompaño, eh, los añado después, ¿no? Antes, ¿no? En el momento, porque a veces la demanda sale de un día para otro, como, oye, te hay que presentar una demanda, y la demanda es el día siguiente, entonces, ya, pues, hay documentos que tienen acceso, entonces, simplemente se ofrecen y luego se apuntan, ¿no? Se van apuntando conforme se vayan. Porque se ha encontrado con unos juececillos medio flexibles, ¿eh? Felizmente, a veces sí, a veces no. Claro que uno podría decir, ¿sabe qué? Todavía estoy buscándolo, ¿no? Yo, ay, y presenta, ¿no? Digamos, he presentado he pedido en registros una copia certificada, ya me la van a dar, ¿no? Y una copia literal, que no, de esas que están en tomo, y entonces no se puede tenerla al instante, ¿no? Entonces uno dice, ya lo voy a presentar, y presenta pues su pedido, ¿no? Y ahí podría ser, pero lo que está estableciendo la ley es que los documentos prueba que se hayan ofrecido tienen que ir con la demanda, con este escrito inicial. Con este escrito inicial. Que si no van con este escrito inicial, ahí viene el tema. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Esto también es en España, ¿eh? Los documentos probatorios tienen que ir con la demanda. ¿Por qué? Porque esto es de la generalización de los casos de viudas y huérfanos. Eso está en este articulito de Juan Montero, que tengo que escanearlo para que lo lean, ¿no? Porque es importante de dónde vino la cosa, de dónde vino esta ocurrencia terrible, ¿no? Pero una cosa, por eso es importante, este es el acto de ofrecimiento de medios de prueba. Si yo ofrezco, que voy a, como hace Fernando, ¿no? Fernando, que está bueno. Fernando dice, yo ofrezco el documento A, B, C, D, y luego no lo adjunta, no lo acompaña como anexo número no sé cuánto. Pues el riesgo que se corre Fernando es que le declaren inadmisible la demanda porque dice que no se cumple con el 425. Pero habría que hacer la observación que me estoy aprovechando ahorita que estamos en la virtualidad, ¿no? Ya. Sí, porque bueno, si pues. Es presencialmente, en mesa de partes, usted sabe que los de mesa de partes quieren hacerte la de después, Sí, pues. elimine y se empiezan a verificar, ¿no? Todo está, y no, regresa después. A eso no pueden hacerlo, ¿no? Debo decir. Son terribles. No, eso no pueden hacerlo. Ahí están abusando de un poder que no tienen. No tienen ese poder, porque ellos son receptores nomás. Sí, pero como les digo, a veces sí. Sí, claro, pero hay una directiva, creo que también, sobre eso, que ellos no pueden no recibir un escrito. No pueden no recibir un escrito. Y ellos sí pues están sujetos a directivas, porque son parte del personal administrativo, ¿no? Sí, esos tiempos en los que pelearse en mesa de partes era el pan de cada día. Sí. Claro, pero digamos, Fernando ahorita, que seguramente son más flexibles, todos estamos en modo flexibilidad, ¿no? Todos, en todo esto. Ojalá que eso penetre, ¿no? Culturalmente. Que esta flexibilización, cuando cese todo esto, que va a cesar, ¿eh? No sabemos cuándo, pero va a cesar. Que eso sea realmente en porque es un problema cultural, ¿no? Es un problema cultural, se llama burocratismo, que es una suerte de bicho, el formalismo burocrático, o sea, la degeneración burocrática. ¿Qué es lo que pasa en el jurado, no? Claro, y ¿qué es la mejor forma de deshacerse en el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial? No se acompañó la tasa. No se acompañó la tasa. Y, se equivocaron de número de tasa. Qué pena, ¿no? Y eso es algo, pues, que deberíamos... Claro, eso pues, es una magnífica herramienta, ¿no? Para justificar por qué no sustancian algo que deberían sustanciar, ¿no? Y entonces aquí tiene que, el riesgo que se corre Fernando, si ha ofrecido el documento y no lo ha acompañado como anexo, así con la fórmula del 425,
es que le declare inadmisible la demanda. Eso es lo que está arriesgando. Pero claro, como lo vamos a ver ahorita, el declarar inadmisible la demanda, pese a lo feo que es la palabra, no significa nada, significa que me dan un plazo para subsanar. Pero para mí esto está equivocado. ¿Por qué? Porque esto no atañe a si la demanda reúne o no reúne los requisitos para abrir válidamente un proceso, sino atañe el acto de ofrecimiento. Y entonces, si se atañe el acto de ofrecimiento, si yo ofrezco el documento A y no lo he acompañado de la demanda, salvo que exista una buena justificación por el cual no lo puedo acompañar porque recién estoy procurándomelo, el juez, eso no debería ser un obstáculo para admitir la demanda, y si es bonito, declarará inadmisible el ofrecimiento de esos medios de prueba, inadmisible el ofrecimiento de medios de prueba, porque no se ha acompañado. Si es que es buena gente. Si es mala gente, le dirá, no se tiene por ofrecidos los documentos 1, 2, 3, 4, 5, porque no se han acompañado. Si es mala gente. ¿Ah? Si es mala gente. Pero esto atañe, no puede ser un obstáculo para admitir la demanda. Eso es lo que voy. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que estaba ahí el Pinochet está viendo en Chile, ¿no? Que por no ofrecer o por no acompañar, habría que ver cómo está redactado el proyecto chileno, puede ser que se obstaculice la admisión de la demanda. Que eso es lo que pasa entre nosotros, salvo ahora al momento flexible, en modo flexible, que si yo ofrecí un documento y no lo acompañé, me podrían bloquear la demanda, es decir, declararme inadmisible para que yo subsane, ¿ah? Para que yo subsane, lo cual sería el buena gente, ¿no? En realidad eso es favorable, pero favorable entre comillas, ¿no? Pero lo cierto es por eso, o sea, y es más, si yo ofrecí un documento y no lo he acompañado, pues es problema mío, es problema mío, pero no es un problema de la demanda. De la misma manera, habría que decirle, no sé si lanzarme a contestar en ese chat, que el acto... Que dar testimonio, profesor, hay que difundir, así como ellos se encargan de difundir la gran maravilla de nuestro modelo, yo creo que hay que darlo. Sí, pero tengo que primero ver qué cosa dice este proyecto del Código chileno. Y sospecho que tiene influencia peruana. Sí, lo malo siempre se expande. Pues. No por nada tenemos el virus acá. ¿No? Lo malo siempre se difunde. Como decía el virus autoritario. No, pero este es el colmo, porque ya Chile lo tiene, o sea, ya Chile, la legislación del 2000, de la vieja, la necesidad de los documentos, porque eso le viene de España, como momento, para su inserción en el proceso, llamémoslo así, que es algo muy duro, ¿no? Es algo muy duro, ¿por qué al comienzo? ¿Qué? ¿Por qué al comienzo? ¿Para qué? Pero una cosa es acompañar los documentos y otra cosa es que la demanda no pase, pues, ¿no? No pase por eso. Pero peor es si yo no ofrezco medios de prueba, que es mi única oportunidad, como se entenderá, no es preclusivo esto, y si yo no aprovecho el momento que me da la ley para ofrecer mis medios de prueba, me lo perdí y después no hay otra chance. Una cosa es que yo no aproveche, no ofrezca medios de prueba, eso no debería jamás impedir que la demanda abra el proceso, ¿no? Y el 424, al colocar la necesidad del ofrecimiento de medios de prueba, está abriendo la puerta de que el juez no deje pasar una demanda porque no se ofrecieron medios de prueba. O sea, en potencia, yo nunca he visto tanto. He visto otras desviaciones. He visto desviaciones donde se presentaba una demanda, el juez le declara
le declara improcedente la demanda al pobre demandante porque conforme le dice, usted quiere probar que es acreedor solo con una copia simple de una factura. Y entonces usted carece evidentemente de legitimidad, uso la palabra del código, legitimidad para obrar activa, y le declararon improcedente al pobre la demanda de inciso 1 de 427. Entonces, ahí está confundiendo las cosas, ¿no? Y entonces tenemos en potencia lo que me llamó la atención de justamente este chat, de que por no ofrecer medios de prueba, pues podría ponerse en riesgo, ¿no? Ponerse en riesgo la admisión de la demanda, ¿no? Todos les han contestado que en el Uruguay no, en el no sé cuánto no, en México no, en Venezuela no, no es obvio, pues, que tiene que ver, son dos planos distintos, pues. En fin, ¿qué más se debe acompañar? Aparte de lo del 425, hay uno que no es, que no está, y con esto cerramos y nos vamos para parar la grabación. Entre los anexos no legales, porque esos son anexos legales, lo que acabamos de ver, de la demanda, para la demanda, para el cumplimiento de los requisitos de la demanda en cuanto a la conciliación previa, y respecto al acto de ofrecimiento de medios de prueba, respecto a los documentos que son uno de los tantos medios de prueba que pueden ser ofrecidos, tiene que sí o sí, salvo que uno sea uno de aquellos que están exonerados del pago de tasas judiciales, por ejemplo en materia de alimentos, o haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos, que se llama auxilio judicial impropiamente en el Código Procesal Civil. Tiene que acompañar, pero no va entre los anexos, eso va en un otro sí. Eso formalmente anda en un otro sí, porque está en otro plano. O sea, cuando uno, una cosa que no he dicho, pero eso viene del 130. El 130 dice que cuando el escrito tiene anexos, ¿no? O sea, el escrito tiene anexos, hay que indicarlos en la demanda, en el escrito. Anexos de la demanda, anexo 1, 2, 3, dice que tiene 1A, ¿no? 1A, 1B, 1C, 1D, ya para hacer todas esas cosas. Y como este es un anexo, ¿no?, del 425, es el recibo de pago, o el documento de pago, de esta que eufemísticamente se llaman aranceles judiciales, ¿no? Que le he puesto el enlace a la versión resumida, ¿no? Es la que es importante porque ahí está el código para que se vaya a págalo.p, ¿no? Págalo.p, o se vayan a la ventanilla del Banco de la Nación más cercana si quieren informarse. Y entonces, pues ahí están, ¿no? Están la razón por la cual se paga, ¿no? Por ofrecimiento de pruebas en las demandas. Ahí nos quedamos, en las demandas. Entonces uno del mínimo que tiene que pagar por ofrecer, tiene que pagar arancel judicial, que es una tasa judicial, por ofrecer las pruebas. Por ofrecer pruebas. El mínimo es, yo le dirá, es una bicoca, no una nada, ¿no? 44 soles, pero depende de la cuantía, porque el más alto es, cuando es una cosa gorda, más de 300 URP, saqué su cuenta, ahí está, además nos han ahorrado más de 1.320.000 soles, tiene que pagar 594 soles. O sea, si uno interpone una demanda de indemnización por daño a la salud, un daño grande, ¿no? Entonces estoy demandando, pues, $1.000.000 por el daño a la salud que me ha hecho, tengo que pagar una tasa por ofrecimiento de medios de prueba de 594 soles. ¿Ah? Te dirán, vamos, nada, estás demandando 1.000.000, pero el 1.000.000 todavía no lo tengo. No lo tengo.
Pero aquí lo increíble, ¿no? Lo increíble es que uno tiene que pagar por ofrecer pruebas. Es simplemente increíble, lo dejo para la reflexión. Pero es un eufemismo al fin y al cabo, ¿no? Porque prácticamente es la tasa por ofrecer una demanda, solamente que obviamente sería Pero, menos escandaloso pero cambien en el contra rubro, del acceso a la justicia. cambien el rubro, cambien el rubro. Porque basta que yo ofrezca, o sea, esto lo tiene que pagar cualquiera, todos. Porque, a ver, ¿qué dice? Mire, vamos a ponerlo grandote. Ahí. ¿Ah? Por ofrecimiento de pruebas en las demandas, estamos en lo nuestro. Excepciones, defensas previas, contestaciones de demanda, reconvenciones, denuncia civil, o sea, solamente por decir, ¿no? Póngase en conocimiento la demanda fulanito. Intervención, exclusión y sucesión procesal, calificación de título, no, la actuación de preanticipada, las contradicciones, la tercería, etcétera. Y para las excepciones, algo que lo digo ya porque me he olvidado, si no me olvido, porque esas son cosas que uno, el cerebro lo rechaza tanto que me olvido, es por cada excepción. Aunque no ofrezca medio, tiene que pagar. Pero sigue diciendo por ofrecimiento de medios de prueba. No nos dice por la demanda, además, esto es una tasa. O sea, ¿cuál es el servicio que me están brindando? Bueno, esto es un viejo problema, ¿no? Es un viejo problema. Es un viejo problema. ¿Dónde está mi...? Con el Código de Procedimientos Civiles, profesora, todo el trámite judicial era gratuito No, se le paga al secretario. y era un pago, un único monto o se le pagaba de acuerdo al acto. Oh, esto, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo si los aranceles judiciales ingresaron a formar parte de los ingresos propios del Poder Judicial? No me acuerdo específicamente el año, pero es por ahí, por 1988, por ahí, en que Alan García, cuando estaba, esto lo podemos saber, cuando estaba de presidente de la Corte Suprema, el historiador, Ugarte del Pino, estaba el presidente de la Suprema, pues lo que finalmente se incorporó como funcionarios públicos remunerados por el Estado a los secretarios judiciales. Y en consecuencia, esos aranceles que se le pagaban a los secretarios judiciales por cada una de sus actuaciones, que eran sus honorarios por su trabajo, pasaron a formar parte de los ingresos del Poder Judicial. Porque antes el secretario judicial, el secretario tenía su secretaría, que él se la pagaba él. Si no tenía un local propio, se lo alquilaba, tenía su propio personal al cual le pagaba, o sea, era una notaría. ¿Ya? Era una notaría judicial, porque era el servicio que le brindaba el Poder Judicial. Eso era. Pero ya eran los viejos escribanos de Estado, ¿no? Frente al escribano público, que era el notario, que luego deviene el notario, el escribano de Estado era ¿no? Era el secretario de juzgado. Entonces, era su propia actividad, ¿no? Su propia actividad. Entonces, a él se le pagaba por cada actuación, por cada firma que ponía, por cada firma que legalizaba, por cada cosa que hacía, se le pagaba. O sea, había que pagarle sus aranceles, que eran sus honorarios. Pero cuando estos forman parte y los ingresan, ¿no? Los ingresan como funcionarios ya del Poder Judicial, empiezan a ser remunerados por el Estado. Y entonces eso que ellos antes cobraban pasa a ser ingreso del Poder Judicial. Y así se quedó. Y así se quedó. En los años 90 hace ya como parte, ¿no? Hace unos acuerdos en el órgano de gobierno del Poder Judicial, ya con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, y se da pues una aprobación de las
esto, ¿no? De los así llamados todavía aranceles, pero esto debió ajustarse. Si es una tasa, y usted sabe, los que han llevado ya tributario, pues que una tasa es un tributo por un servicio específico. Y que, conforme a la norma del Código Tributario, el monto de la tasa tiene que corresponder al coste de ese servicio. Lo que le cuesta al Estado ese servicio. Porque uno paga una tasa por la renovación o por el duplicado del DNI. Eso debería corresponder, debería ser lo que le cuesta a RENIEC, pues, hacer el plástico, ¿no? Eso debería ser. No dudo que lo sea, pero en fin. Entonces, pero este es la camisa de ser una tasa. Y entonces, qué servicio específico me estaría brindando el Poder Judicial cuando yo pago para ofrecer medios de prueba? Díganme ustedes. Yo entiendo que para obtener copia certificada de unas actuaciones judiciales yo tengo que pagar una tasa, porque eso es lo que le cuesta sacar las copias. Tengo que pagar unas tasas. Pero fuera de esto, no lo sé. Tal vez un juez creativo, no sé si digamos, puedo decirlo así, diría que es para la verificación de los mismos, para ver si son admisibles. Sí, pero para eso le pagan a fin de mes, pues. Es parte de su labor judicial. Eso es parte de su trabajo, ¿no? O sea, entonces, en todas partes un poco se pagan las tasas judiciales, pues se paga por abrir un proceso, porque me están dando un servicio. Pero es por abrir un proceso. En España, que las habían eliminado, cuando entran en crisis, las reintroducen. En Italia se paga por mantener la causa viva, en el rol de causas vivas, ¿no? Entonces, uno paga por llevar adelante un proceso. Estaba viendo un video en internet sobre una reforma italiana del 2013 en el que aparecía también Girolamo Monteleone, en el que se está notificando, no me acuerdo muy bien, el costo del acceso a la justicia, algo como que había impuesto un límite que a partir de cierta cuantía recién se podía ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? 2013. 2013, sí, hay una 2012, hay una reforma, pero es en reformillas. Puede ser para la apelación, podría ser. No lo sé. Porque estaban criticando que... Pásenme. No lo sé. ¿Qué pasó? Me lo paso. Entonces tenemos esto con todos los cuestionamientos, pero si ustedes no presentan su recibo de pago, ¿no? Recibo de pago, que puede ser el voucher que han pagado en el Banco de la Nación, que puede ser el voucher que genera el págalo.p, ¿no? Que es un PDF, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser lo que sea, como sea, pero si ustedes no lo presentan, la demanda no pasa. No pasa. La demanda, pese a que es por ofrecimiento de medio de prueba, que entonces si uno fuera coherente, o me pagas esta tasa o no te doy por ofrecido los medios de prueba, si fuera uno coherente, ¿no? ¿Y qué más hay que pagar? Que también va separado. Algo que antaño era unos acompañados, también que tenía que hacerse, que era de acompañar cédulas de notificación. Eso lo cambiaron en el año 2009 por el pago, que sí es una auténtica tasa, pero también está totalmente fuera de foco en su quantum, el derecho por notificación judicial, ¿no? Que está por acá, al final. El derecho por notificación judicial, que está aquí, es de 4 soles 50. Ahí está el código. 4 soles 50. O sea, yo tengo que pagar, y yo demandante, sí, he demandado, ¿no? Yo soy el demandante y tengo un solo demandadito, uno solo, simple, la figura simple del 424. Entonces tengo que pagar dos, una para que me notifiquen a mí y otra para que lo notifiquen a él, ¿no? Por derecho de notificación judicial.
Siempre, esto es siempre, con todos los Y escritos. incluso ahora, ¿no? Ahora que la notificación es electrónica, que habría que ver cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de las casillas electrónicas? ¿No? Bueno, pero no han cambiado nada. Entonces uno tiene que pagar siempre esto. Y si uno lo paga, tampoco le admiten la demanda. 9 soles. O lo admiten y ya después les dicen, por favor, anéxate para... Porque son buenitos, porque están en plano bueno. Están en plano de buena gente. Están en plano de buena gente. Si no, no procederemos a programar la vista de la causa. Ah, viste, ve, pero eso es flexible, flexible. No, pero esto no debería jamás obstaculizar la admisión de la demanda. Jamás. Simplemente no notificamos, pues. Hasta que usted no me pague el derecho de notificación judicial, no hacemos por lo cual usted no ha pagado, no vamos a notificar. No vamos a notificar. Porque uno está pagando por la notificación, ¿no? Está pagando por la notificación. Muy bien, y ahí lo dejamos, ¿no? Habría mucho pan por rebanar aquí, ¿no? Porque hay cosas, pues, realmente que estos son irritantes, ¿no? Irritantes. Pagar por esto totalmente fuera de contexto. Esto no pasa un control, no pasaría un control de los criterios, ¿no? ¿Cómo está establecido esto? Por resolución administrativa, tanto las tasas eufemísticamente llamadas aranceles. La categoría no existe en el Código Tributario. No existe el arancel. No, pero no pasaría, no pasaría el que si realmente se aplicaran los criterios del Código Tributario. Esto es ilegal, absolutamente ilegal. No digo inconstitucional, también para mí lo es, pero es ilegal, no es absolutamente ilegal. Los dos han sido establecidos por resolución administrativa, o sea, no son requisitos legales, son requisitos establecidos espuriamente por una resolución administrativa que establece impedimento para el ejercicio de derechos ante los órganos judiciales. Paradójicamente, el Tribunal Constitucional ha establecido que en el ámbito del derecho administrativo, de los procedimientos administrativos, para apelar no se necesita pagar por derecho de apelación, pero no se ha metido en el Poder Judicial, ¿no? Dígame, Fernando, ahora sí. Hay una preguntita de Ricardo. Profesora, buenos días. ¿No es, eso lo menciona a propósito de la verdad de la democracia? Profesora, buenos días. ¿No es Europa también un continente bastante burocrático? ¿O ellos están bastante problemas de otra manera? Habla del Welfare State. No, sí que son burocráticos. Italia, sobre todo, es la patria. Aunque en Francia la patria es burocrática, ¿no? Sí son burocráticos, pero es que nosotros hemos tocado el ápice, pues. Hemos tocado el ápice. En lo judicial, ¿no? En lo judicial, claro, ya llega pues a un punto. ¿Por qué? Porque un poco en todos lados, ¿no? Un poco en todos lados, el recurso al formalismo es una forma de liberarse de trabajo, ¿no? Un poco en todas partes. Y en donde el ciudadano es nada, ¿no? Es un súbdito aplastado. Se trata aquí de obrar como ciudadanos, ¿no? Y estos son pues atropellos andantes. Bueno, voy a parar la grabación. Doctora, ¿Detengo la grabación o no? A ver, a ver. era respecto a lo que usted comentaba en el ofrecimiento de medios probatorios, cuando puso el caso, por ejemplo, que no, en este caso, ¿no? Fernando va a hacer una demanda y tiene un conflicto con otra persona, pero le piden que adjunte en este caso el documento, ¿no?
pero obviamente a Fernando no lo tiene porque lo tiene en este caso la otra persona, pero Sí. Fernando no se la va a pedir porque están en conflictos, ¿no? Se supone. Entonces, doctora, en ese caso tampoco se le aceptaría. No, pues, es lo que he dicho, yo ofrezco un documento del cual no lo tengo, lo tiene otro, puede ser mi contraparte, puede ser un tercero, yo lo ofrezco como medio de prueba de la siguiente manera, pido la exhibición del documento por parte de Fernando, de quien lo tenga, lo describo, digo, tiene este contenido, y en su momento se verá si el juez lo admite o no lo admite, ¿no? Pero no es que yo no pueda ofrecerlo, yo lo ofrezco, por supuesto. Ofrezco la exhibición, ¿no? Del documento, por parte del otro lado. ¿Mm? Es verdad, muchas gracias.